Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala de conferencias de la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, pues estamos aquí para dar inicio a la última mesa de este coloquio de 3 días que llevamos en distintas sedes. El coloquio se lo merecían: narrativas de violencia, injusticia y venganza en la cultura popular contemporánea. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias a quienes van a participar en esta mesa. En este caso, como ya habían anunciado antes, es una mesa que se enfoca en productos audiovisuales y lleva por título Encuentro y conflicto entre géneros audiovisuales. Nos acompañan 4 ponentes estelares. Tenemos primero a Alejandro Cristian Bravo Espinosa de los Monteros, tenemos a Elizabeth Cadena Sandoval, a Seirizadi Canales Violante y a Ana Sofía López Pedrosa. Entonces, si les parece bien, en ese orden nos seguimos con las presentaciones. Entonces, primero tendríamos la ponencia de Alejandro Bravo, que es maestrante en literatura comparada en la UNAM. Ha participado en coloquios como el Coloquio Internacional de Literatura Gótica, el Coloquio de Letras Modernas y el Coloquio de Letras Diversas. Su línea de investigación principal gira alrededor de las narrativas queer, el cine y la mezcla de ambos, aunque no exclusivamente estos asuntos. Y hoy va a presentarnos una ponencia que se titula El Homo Consumens y el acuerpamiento del capitaloceno en Infinity Pool, de 2023, de Brandon Cronenberg. Y pues, les doy la palabra. Hola, buenos días todavía. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar aquí con caras conocidas, caras nuevas. Y gracias a todos por darme esta oportunidad también al seminario, porque la verdad es que sí se discute súper sabroso de cosas populares y que realmente a veces no hay como espacios dentro de la academia para discutirlo. Entonces es bueno tener estas oportunidades. Yo les voy a hablar de esta peli que se llama Infinity Pool, es de 2023 y la dirigió Brandon Cronenberg. Y pues él, si le suena el apellido, es porque es hijo de David Cronenberg. Y entonces esta película, siguiendo la tradición de su papá, pues es como mucho de body horror, pues mucho cuerpo y muchas sensaciones medio grotescas, pero que se disfrutan mucho. Primero les voy a hacer una como reseña de la peli. La verdad es que está muy buena, la verdad sí la recomiendo al 100%. Está en HBO, si no me parece. Y está estelarizada por Mia Goth. Entonces, si les gusta esa diosota, ahí está Mia Goth. Y Alexander Skarsgård, que también 100% recomiendo. Bueno, así de manera de reseñar de la peli, pues tenemos a Alexander Skarsgård, que es un autor como venido a menos, ¿no? Tiene solo una novela, un bestseller en toda su carrera, y tiene a su esposa, ¿no? Pero la esposa es rica, entonces es gracias a ella que puede publicar su novela y pues tiene toda esta fama, ¿no? Y la historia va como de que llegan a un país que se llama Litolka, que es ficticio, y se van como de vacaciones. Pero resulta que ahí pues están es como un resort así para súper ricos, y se encuentran a una pareja, ¿no? Y bueno, la pareja, la mujer que es la principal, es Mia Goth. Entonces, con ella, pues, como que le dice, lo empieza a endulzar el oído, ¿no? Y le dice, ay, es que soy tu mega fan y tu novela y no sé qué. Y pues, como es un hombre, pues le da en el ego y dice, bueno, vamos como de día de campo, ¿no? Entonces se van las dos parejas, de Alexander con su mujer y de Mia Goth con su esposa, ¿no? Y pues todos son ricos, todos son blancos, todos tienen así como súper varo. Y bueno, resulta que se van como al día de campo, y pues ahí es donde empieza a seducir Mia Goth a este personaje que se llama James Foster, el escritor. Lo empieza a seducir y pues ahí se dan sus besos y todo. Y ya hasta el final de la noche empiezan a tomar y pues ya está súper cansado el Alexander y va manejando, y resulta que pues
se va atravesando un local y lo desviven, lo matan. Y pues Mia Goth en su papel como siendo ella siempre en todas las películas, le dice, no, vete de aquí, vámonos, y se escapa, y son buenos aquí con nosotros, ¿no? Con los ricos. Y ya pues dice, tú no digas nada, lo dejan ahí tirado al pobre señor, que es un local, ¿no? Un trabajador, y pues ya, llegan al hotel. Resulta que pasa una noche y llega la policía y le dice, está usted detenido por haber asesinado a este señor, y se lo llevan. Resulta que ya en la comisaría le dicen que pues que tiene que pagar, ¿no? Y el castigo para un asesinato es que lo maten. Así lo dictan las leyes de Litolca. Y aquí lo interesante, y es donde se inserta como este novum de esta peli, le dice el policía, le dice, bueno, pero usted tiene dinero, entonces si tiene dinero nosotros le podemos crear un doble para que ese doble reciba el castigo que sería el asesinato, ¿no? Que sería que lo mataran ahí frente a la familia del Oxisco. Y pues dice Alexander, dice, pues bueno, está bien, pues pago porque mi mujer es rica, y resulta que matan al doble, ¿no? El chiste de la película es que justamente, se los estoy resumiendo muchísimo, así que vayan a ver. Pero justamente el chiste de la peli es que van creando como muchísimos dobles, ¿no? Entonces Mia Goth, pues siendo tan caótica como siempre, lo incita a seguir matando a más gente, ¿no? En una de esas mata a un doble suyo que está como enmascarado. Tenemos este juego de dobles como de doppelganger, matan así como desbocadamente, ¿no? Y justamente al final pues queda como esta reflexión de que qué tanto es esa humanidad la que hace al individuo, o qué tanto es ese escritor, ese personaje principal, el original, o ya fue como, ya lo mataron hace mucho, ¿no? Bueno, ahora sí, ya va. El chiste de esta ponencia, pues justamente es que buscaré caracterizar la forma en que el capitaloceno resuena con la potencial explotación del cuerpo como un capital, y la idea del hombre que consume su propio cuerpo para poder habitar entre los excesos del capitalismo bajo el concepto del homo consumens, retomado por Bronislaw Dzerzhinsky al hablar del término original acuñado por Erich Fromm. También tenemos que tener presente como esta idea del antropoceno, que también es como algo que estaré hablando a lo largo de la ponencia, y es un tema pues un poco denso quizás para una ponencia, para explicarlo desde el inicio, y por eso traje más que nada citas para que vayan entendiendo un poco el concepto y no se pierdan mucho. Infinity Pool presenta un mundo donde la fragilidad del cuerpo humano se ve revocada de ella gracias a la sobreproducción de cuerpos para cumplir un fin capitalista. El hombre, representado en el filme, un escritor venido a menos, a quien la sociedad y el capitalismo crearon a base de dolor, desolación y extrañamiento de su propia identidad, se ve recreado una y otra vez hasta que el hartazgo de la existencia hace que sucumba ante el desolador tedio que significa vivir una vida despojada de cualquier significancia que implica la unicidad de la vida. ¿Te puedes ver? Sí. Gracias. Este extrañamiento al que hago referencia, justamente codificado entre el género de la ciencia ficción, significa la presencia repetida de un doble corporal que permite la exploración de evoluciones o degeneraciones psicológicas. Me parece que el antropoceno se convierte en un tema productivo para investigar dentro de estas grand narratives que menciona Lyotard, cómo es que la condición humana o antropos dentro de nuestra era se cuestiona y se reestructura para la generación de abyecciones que puedan ser consideradas como posibles consecuencias del impacto humano en la naturaleza o el mundo. Sobre esto, Rebecca Evans menciona que prestar atención a las distintas definiciones e interpretaciones del antropoceno dentro de la ciencia ficción nos ayuda a separarnos de nuestro presente para comprender desde otras perspectivas esos mundos alternos y que pueden resonar eventualmente con nuestra realidad, por más separada que esté ella de la ficción. En este sentido,
Entenderemos el antropoceno no como un género literario, sino más bien como un tema presente en narrativas del siglo XXI y que tiene el potencial de retomar fuerza mediante el extrañamiento que trae consigo el novum de la ciencia ficción, en tanto que dicho novum pueda permitir la exploración de fronteras corporales inexploradas para que puedan devenir en nuevas formas de visualizar el impacto del cuerpo y la presencia humana dentro de un mundo que se va creando y sustentando, por ejemplo, en el sistema capitalista. Pasando ahora a la forma en que el capitaloceno resuena con la potencial explotación del cuerpo como un capital, claramente no es algo que requiera de la proyección hacia el futuro para poder vislumbrar las afectaciones que podría tener dentro de la psique de la humanidad, ya que el capitalismo se ha encargado de objetivar el cuerpo humano para que en cada momento del día, idealmente, pueda estar generando o produciendo algo, inclusive bajo la ficción del tiempo libre. Sin embargo, aquí lo que busco caracterizar es la noción del cuerpo como capital en sí mismo, como objeto de valor económico, moneda de cambio en la diégesis, que permite una necroeconomía donde la vida no es de tanta utilidad como lo es un cuerpo que se ha creado explícitamente para ser ejecutado. Gracias. Primero retomemos la definición que da Sam Adelman sobre el capitaloceno como una narrativa ecomarxista en la que el impulsor del antropoceno no es el Homo sapiens, sino más bien el capital. Y en este sentido sería como pensar que si en el antropoceno el hombre es el que genera estos cambios climáticos y cambios geológicos, en el capitaloceno se piensa que es el capital en sí, ¿no? Como el capitalismo y como esta búsqueda de generar ganancias es lo que ha ido como destruyendo el mundo. Es decir, que en lugar de un Homo sapiens que defina la era mediante su movimiento y huella de carbono, el capital es aquello que define e impulsa el rompimiento en los sistemas de la Tierra. La siguiente. Ciertamente esta definición va muy de la mano de aquella que da Evans en relación con la definición del capitaloceno, donde el novum de este yace en las relaciones que el capitalismo afecta al insertarse. Que el capitalismo afecta al insertarse en la profundidad de la modernidad. Consideremos entonces el capitaloceno como una variante del antropoceno, pero que a mi parecer deviene del mismo tipo de inherencia humana en el espectro geológico. El antagonista del capitaloceno es la dinámica entre privilegio y capital, donde la maquinaria moderna y las ideologías de la explotación son el engranaje de la cultura capitalista. La modernidad se construye mediante el juego entre lo social y lo ecológico en relación con el impacto al que se puede llegar mediante la explotación de ambos aspectos, tanto lo social como una forma de evadir la realidad maquinista y el impacto ecológico que se puede generar mediante la sobreexplotación de los recursos. Pensando esto en relación con Infinity Pool, podemos considerar la vida humana como un aspecto de lo ecológico dentro de la concepción del hombre como fuerza geológica. La siguiente. El devenir humano como un suceso ecológico se convierte en un proceso maquinizado que implica un costo de producción, o sea, la cuota de recuperación para la creación del clon, el uso de una máquina que realice el proceso reproductivo de manera eficiente y el producto finalizado con el cual se puede comerciar a pesar de que el fin último de dicho doble sea la muerte, proceso que finalmente significa la alienación de la humanidad. Sobre esta alienación, la vida humana y la percepción de esta bajo un régimen de inversión y propiedad, Evans considera que esa relación entre inversión y propiedad significa la vida biológica como una plantación donde la humanidad, al ser inexistente, es ahora alienada y por ende capitalizable. La gente, al igual que todo aquel organismo que se presente en algún entorno que pueda ser capitalizado, será parte de la comercialización y procesado a pesar de su autonomía y humanidad que pueda tener. El capitalismo como fuerza económica y motora ha venido a trastocar todos los niveles posibles de la sociedad. Cada pequeño aspecto de nuestras vidas parece ser imbuido de potencial comercializable, a tal grado que un cuerpo habitable se convierte en un objeto de valor que puede adquirirse o mejorarse si es que se tiene el dinero necesario para poder explorar los alcances corporales e identitarios. La siguiente.
Adelman continúa describiendo el capitaloceno como una geología de acumulación de capital que se expresa a través de relaciones sociales específicas, donde la naturaleza se organiza de cierto modo para poder facilitar el desarrollo del capitalismo. Capitaloceno como la geología del capital y el intercambio geológico desigual que este propicia. En Infinity Pool se observa dicha organización de la naturaleza a la que refiere Adelman en el novum de la industrialización de la creación de la vida humana. Un proceso que es completamente natural se convierte en un proceso mecánico prospectado para que cubran las necesidades capitalistas de una sociedad y economía emergentes que ven una oportunidad en las fugas que tiene el mismo sistema que los ha situado en una posición desigual en comparación con el turista blanco heterosexual de posición económica mucho más alta. El cuerpo se capitaliza como una forma de organizar la naturaleza en un mundo de ecología capitalista. Siguiente, por favor. Con esta idea podemos entender el Homo consumens como el hombre que consume su propio cuerpo para poder habitar entre los excesos del capitalismo. Aquí Serzinski utiliza Homo colossus como sinónimo de Homo consumens, pero es lo mismo. Y lo asemeja con una babosa o gusano detritívoro que consume a sí mismo mediante la ingesta de los residuos orgánicos que se generan a su alrededor, llegando a tal grado que se necesiten muchos residuos para poder sustentar una vida vivible y que florece y perece al mismo tiempo, por la alta demanda de dichos residuos que necesita para sobrevivir. Estos residuos, posicionándolos dentro de la diégesis de Infinity Pool y que están en cercana relación con la industria, son los seres humanos creados como un despojo de humanidad, cuya corporalidad permitirá cubrir la necesidad del capitalismo. Podemos ver que con cada fabricación de un doble de Foster se presenta un acuerpamiento del ideal microcapitalista que sustenta intradigéticamente. Así, cada vez que se paga uno de los dobles, pues se va como reafirmando esa idea de la materialización del Homo consumens, ¿no? Que él mismo se va como consumiendo, hasta que se pierde y ya como espectador, pues no sabe si el que está presenciando todo y el que queda como en esa desolación filosófica de quién soy, es el original o es uno falso, ¿no? El Homo consumens devora el despojo de su humanidad y lo procesa para poder embonarse dentro del engranaje que se ha establecido, y que de igual manera permite que el sistema legal y judicial de este país se beneficie. Serzinski confirma la fragilidad de la humanidad dentro de la impermanencia que genera el capitalismo, donde los seres humanos están siendo absorbidos en un interminable ciclo de producción y consumo para perpetuar la impermanencia y el cambio constante. Esta impermanencia y cambio son una sintomatología del impacto del capitalismo para con la era en la que vivimos, donde los objetos duraderos pasan a segundo término. Los cuerpos en Infinity Pool son absorbidos por la producción y el consumo de estos únicamente degenera en un hastío que despega la identidad de la realidad que vive Foster. Es tal el grado de consumo de sí mismo para con su propio cuerpo que con cada una de sus iteraciones que es ejecutada, la única pregunta que queda es si justamente es la que el original o el falso, ¿no? Y ya para terminar, pues justamente siento que en la peli se queda como esta idea de Serzinski, que dice: por tanto, sería el Homo consumens, ese grupo extrahumano compuesto por seres humanos, tecnología, combustibles fósiles y relaciones capitalistas, el que debería ser coronado como el onomatóforo del antropoceno. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos ahora a la siguiente ponencia. Esta está a cargo de Elizabeth Cadena Sandoval, quien es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Inglesas por la UNAM. En 2017 obtuvo una maestría en Arte, Cultura y Medios, Estudios de Cine en la Universidad de Groningen, en Países Bajos. De 2018 a 2020 trabajó como asistente en la Coordinación de Artes Visuales del CCU Tlatelolco. Durante 2019 colaboró con el Centro de la Imagen en el programa de radio Super Rojo. Y desde 2019 es profesora en la carrera de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras, también. Y hoy nos presenta una ponencia sobre objetos que van a contrastar un poquito con la extrema violencia de Brandon Cronenberg, que se llama De la desensibilización a la sensibilización, representaciones de la violencia en series de comedia. Y les doy la palabra. Hola a todos.
Como podrán ver en la presentación, es una pequeña modificación del título, solo por cuestiones de claridad, porque es lo que un poco va a regir la estructura de la ponencia. Bueno, quiero iniciar hablando del título. El título que le puse en la presentación es Ciclos de resensibilización, representaciones de la violencia en series de comedia, el caso de The Office, porque no me dio para dar más ejemplos. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Voy a iniciar con una cita de Fernando Ramírez Moreno. En la representación escénica, la violencia ha estado presente desde siempre, desde la tragedia griega que no ha escapado a la Feria de las Bondades. Solo que antes la catarsis servía para explicar la presencia de la violencia, y hoy parece que necesitamos nuevas explicaciones. En una entrevista reciente, el cineasta Alfonso Cuarón abordó la importancia de reflexionar sobre el impacto que las narrativas tienen en nuestro contexto actual, donde existe una saturación innegable de historias, tanto de ficción como de no ficción. Y cito: estamos invadidos de narrativas y nos hemos vuelto adictos a las narrativas. Es muy difícil navegar en este mundo en que tienes narrativas contradictorias. Y es que también una narrativa no tiene que ver con la verdad, pero ahora toda narrativa se interpreta como el hecho en sí. Cierro cita. En este contexto se localiza el debate sobre la también saturación de contenidos violentos, principalmente audiovisuales, y los efectos que esto tiene. Hay quienes hablan de efectos a nivel psicológico y de comportamiento, hay quienes se enfocan en los efectos a nivel socioeconómico. Y es que, como señala Rafael Tonatiuh Ramírez, a propósito del cine en particular, no es fácil distinguir si el cine ha documentado sistemáticamente la violencia mundial o si el cine es otro ingrediente social, junto con otros medios, potenciador de la violencia. Esta polémica con frecuencia se muerde la cola como víbora sin llegar muy lejos. Cierro. Ahora bien, dentro de todas las posibilidades de este fenómeno, a mí me interesa abordar los mecanismos del proceso espectatorial y sobre todo los recursos para cuestionar el fenómeno de la sobreexposición a la violencia. Mi objetivo en esta ponencia es entonces plantear una aproximación a la representación de la violencia en series de televisión de comedia desde lo que se conoce como ciclos de sensibilización y desensibilización. La siguiente, por favor. Vamos por partes. Primero hablaré de lo que son los ciclos de sensibilización y desensibilización, y luego cómo considero que operan en el fenómeno en cuestión, que es la representación de la violencia. Luego abordaré los recursos de la comedia narrativa, que me parecen más reveladores, y finalmente llevaré mi enfoque a un caso en particular, en este caso la serie de comedia estadounidense The Office, o La Oficina en español, que se realizó de 2005 a 2014. Concluiré con una mención general de otros posibles casos de estudio. La siguiente, por favor. En los estudios de medios, el ciclo de sensibilización y desensibilización se refiere al proceso por el cual un dispositivo, al ser consumido por primera vez, se percibe como novedoso y su entendimiento requiere de mayor atención hasta que sus mecanismos se normalizan y la percepción del dispositivo se vuelve habitual y automatizado. Para entender este proceso mejor, les pido que piensen en la primera vez que usaron su celular y recuerden cómo, aunque era quizás de la misma marca que el anterior, les tomó un momento, quizás minutos, horas o incluso días, adecuarse a él. Este momento se conoce como sensibilización. Está arriba del diagrama. Los procesos en ese punto no son automáticos, pues cada movimiento requiere de una atención casi incómoda. Sin embargo, una vez que se sintieron cómodos y entendieron sus formas de operar, el uso se volvió casi instintivo o automático. Si ahora les pidiera que saquen su celular y manden un mensaje de WhatsApp, sabrían exactamente qué hacer. Su cuerpo sabría exactamente qué hacer. Este punto en el ciclo se conoce como desensibilización. Está en la parte de abajo del diagrama. Y si yo les dijera que pidan el celular de la persona de al lado y envíen un mensaje, reiniciaría el ciclo, pasando por un punto llamado resensibilización, en el que te vuelves consciente de cosas que dabas por sentadas. A este punto se puede llegar por diferentes mecanismos, pero el más común es la variación. Es decir, un pequeño cambio puede generar un momento de pausa casi inesperada que te obliga a poner más atención de la habitual. Entonces, si yo les dijera que pidan el celular de la persona de al lado, reiniciaría el ciclo, aunque a algunos nos costaría mucho más trabajo por recorrerlo, pero todos transitaríamos más o menos la misma experiencia. Algo similar nos ocurre con el uso y consumo recurrente de los mecanismos de los medios audiovisuales, tanto a nivel del aparato tecnológico como a nivel de la forma. Hay formas a las que nos hemos adaptado e incluso nos generan cierto grado de comodidad. Hay otras que nos cuestan más trabajo. En el caso de la violencia, lo que yo propongo
propongo es que el medio no es el exceso de la violencia o de la sobreexposición a ella, sino la repetición, la redundancia de las formas de representación. Es decir, no es la violencia como tal la que se ha normalizado, sino las formas en las que las representamos en los medios de comunicación masiva. Esto nos ha llevado a establecer y normalizar expectativas de operación de la violencia en las historias, por lo que nuestra experiencia espectatorial conoce el camino que puede recorrer en esos casos. Y puedes pasar a la siguiente. Antes de seguir hablando de esto, haré una pausa para puntualizar la definición de violencia de la que parten mis reflexiones. Es una definición muy general que indica que se trata de una conducta intencional que que causa o puede causar un daño. A esto yo agregaría que esta conducta es parte de una dinámica de poder en la que la gente que daña se encuentra en una posición de poder sobre quien es dañado. Por supuesto, esto ocurre en diferentes grados de gravedad, con diferentes tipos de daño, en diferentes contextos. Ahora, regresando a las representaciones de la violencia que se han hecho en los medios audiovisuales, y más específicamente en el contexto norteamericano, lo cierto es que hay una marcada inclinación por aquellos tipos de violencia que tienen una manifestación explícita y tangible, visualmente enriquecida y dinámica. De hecho, son estas mismas representaciones las que hemos analizado en la mayoría de las ponencias que hemos visto estos 3 días. En ellas podemos identificar mecanismos como la explicitación o la exhibición, es decir, la violencia es tangible, la estetización y glamorización, es decir, hay una construcción sofisticada o un uso sofisticado del lenguaje cinematográfico, la glorificación, que de alguna forma lleva a la legitimación de la violencia, la normalización, en la que los personajes están acostumbrados a la violencia y entonces no causa mayor conflicto. Entre las funciones y expectativas más comunes que hay de la violencia están los momentos de violencia que son más bien detonantes, es decir, que generan algo en la narrativa, que mueven la narrativa, y generalmente están al inicio. Están también aquellos momentos de violencia que son climáticos. En muchos casos se vuelve el momento esperado y en ese sentido son acciones justificadas, para bien o para mal. Y finalmente es un momento, también pueden ser momentos icónicos. Sobre esto Ramírez Moreno explica, por ejemplo, que para el espectador se vuelve más relevante regodearse en las formas y en la impresión que las imágenes dejan en nuestro panorama visual que en la historia o en la tesis como tal planteada. Ahora, si en efecto nos encontramos en el momento del ciclo en que hemos automatizado nuestra recepción de los mecanismos y nos hemos habituado a las expectativas, lo que ocurre también es que nuestro cuerpo ya conoce el camino que debe recorrer en cada caso. Entonces, a nivel afectivo también hay una especie de automatización. La siguiente, por favor. Yo diría que esta se puede mostrar en un continuo que va del placer a la repulsión, de la satisfacción a la confusión o indignación. Piensen ustedes si son de esas personas que cuando ven una escena sangrienta cierran los ojos o de los que se regodean. También pueden ser de ambas dependiendo del caso. En este punto es importante aclarar que no estoy estableciendo juicios de valor a este espectro de las experiencias. Me parece que todas las experiencias son significativas en cuanto que iluminan algo de nuestro contexto. Lo que sí es que, si como dice Cuarón, el problema actual es la saturación de historias y la imposibilidad de navegarlas, me parece que la labor debe ser explorar más herramientas de lectura sobre todo del lenguaje audiovisual. Hoy he elegido la comedia porque me parece que en las últimas 2 décadas se ha venido conformando una propuesta para reflexionar sobre las dinámicas de poder en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y las violencias que desde ahí se generan. Y que con este género se le da otra vuelta al ciclo, por mera variación y resensibilización. La siguiente, por favor. Ahora, la idea de que la comedia es disruptiva no es nueva, por supuesto. Jeremy Butler puntualiza, por ejemplo, que el humor puede dar paso a una liberación del status quo y de sus leyes, de las convenciones y costumbres. Así nos permite encontrar placer en pensamientos que de otra manera se considerarían prohibidos. Los comediantes tienen permiso de decir cosas que perturban a la hegemonía. A esto se suman otras posturas, como que la comedia es un medio para decir e incluso denunciar la verdad, o que la comedia nos permite conectar elementos que de otra forma no se enfrentarían. En el caso de la comedia para la televisión, esta se puede dividir básicamente en 2 tipos: el stand-up, que funciona casi siempre más como un monólogo, y la comedia de situación, o sitcom en inglés, que Butler también denomina comedia narrativa.
Esta última, en comparación con el stand-up, desarrolla una historia en la que nos involucramos con diferentes personajes, y esa historia es el elemento principal. Aunque contiene chistes o momentos de risa, esos no son el elemento central. Una de mis propuestas es que la posibilidad de tener momentos sin risas, o no solo con risas, es lo que da paso a la sensibilización y finalmente quizás a la reflexión. La siguiente, por favor. Para entender cómo opera este género, me he basado en la siguiente categorización de los mecanismos de la comedia. El primero es por superioridad, es decir, la risa surge cuando una identifica la debilidad en el otro y se genera un sentido de superioridad, es la burla hacia el otro. El segundo es por liberación, que parte de que todos estamos reprimidos de alguna u otra forma por valores sociales y tabúes, entonces el humor es una forma de liberación al permitirnos hablar y burlarnos de aquello que nos reprime. El tercero es por incongruencia, se trata de encontrar la diversión en situaciones en las que un elemento es dispar respecto a otro. Se rompe con las expectativas del espectador y puede ser a nivel narrativo o afectivo. La siguiente, esa es la siguiente. Pongo sobre la mesa un ejemplo concreto con el episodio 21 titulado Conflict Resolution o Resolución de Conflictos de la segunda temporada de The Office. Dado que, como se darán cuenta, esta no es una presentación sobre The Office, no daré muchos detalles de ella, pero ¿quién la ha visto? No hay tantos. Solo diré que inició en 2005 y concluyó en 2014, hace ya 10 años. Está basada en la premisa de la serie homónima británica, producida de 2001 a 2003 y protagonizada por Ricky Gervais. De Estados Unidos el protagonista es Steve Carell. El personaje central es un jefe incompetente e irritante en una oficina de una empresa pequeña en una ciudad pequeña. Todo con un formato de falso documental. Desde el antecedente británico, el propósito era tanto mostrar una historia realista donde todos los personajes son trabajadores de oficina, algunos más aburridos que otros, pero todos obligados a convivir en contra de su voluntad, como pasa en todas las oficinas, como emplear un lenguaje visual realista, por ello el formato de falso documental. En términos del humor, lo que esto genera es incomodidad principalmente, pues ver a los trabajadores sometidos a la ignorancia y en ocasiones franco maltrato de su jefe resulta en cuestionamientos de si una debería reírse de eso o no. Y es que el formato del falso documental tiene un doble efecto, invita a mirar, al hacer evidente la presencia de la cámara, al tiempo que nos hace sentir espectadores furtivos, pues el espacio de una oficina pequeña es un espacio más o menos privado, parte de la vida privada de alguien, y pareciera que estamos viendo interacciones que no nos corresponden. En ese contexto, la risa en ocasiones se propone como una reacción inapropiada, en especial ante los momentos de violencia más cotidiana. La siguiente, por favor. En el caso específico del episodio Conflict Resolution, la premisa es que Michael Scott, el jefe incompetente gringo, descubre que las quejas que han sido presentadas por su personal no son realmente resueltas o atendidas, por lo que decide hacerse cargo de cada una. Esto, por supuesto, desata varios descontentos entre los trabajadores, que luego de tener una discusión acalorada sobre sus problemas, deben aceptar las patéticas resoluciones de Michael. Aquí me enfocaré en una situación de dos personajes principales, Jim Halpert y Dwight Schrute. Para este momento, la serie se ha encargado de establecer dos cosas. Dwight es un tanto irritante y en ocasiones burdo con todos y especialmente con Jim, quien además se presenta como el más normal de la oficina, junto con la recepcionista Pam, que es su mejor amiga y su interés romántico que no lo corresponde. En otras palabras, como espectadores en general, simpatizamos más con Jim que con Dwight. En el episodio, su conflicto es simple. Dwight está harto de que Jim le haga bromas pesadas todo el tiempo y que además se salga con la suya. Y es que veremos que se trata de una violencia casi imperceptible por considerarse justificada en el contexto de los personajes. Las bromas de Jim hasta este momento y según Jim son una manera de restablecer el balance ante lo insoportable que es Dwight. Todo comienza con una dinámica típica de estos personajes en la que Jim modifica la credencial de Dwight para cambiar su segundo nombre a Fart, pedo, y poner que es una amenaza para la humanidad. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Aquí se ponen dos mecanismos de humor sobre la mesa. El primero es el sentido de superioridad de Jim sobre Dwight, por el simple hecho de ser ingenioso para hacerle pasar un mal rato a quien lee y nos a veces cae mal. Sentido con el que además nos identificamos, porque como ya mencioné, como espectadores estamos condicionados a simpatizar más con Jim que con Dwight.
Aunado a esto se encuentra el humor por incongruencia en la incompatibilidad de las actitudes de cada uno. Jim siempre está en calma, mientras que Dwight reacciona de manera estridente. Esto, además de abonar a nuestra identificación y superioridad, da paso a un poco de comedia corporal, ya que los movimientos y gestos de Dwight son exagerados y por tanto divertidos. Hasta aquí podríamos decir que la dinámica, según nuestro ciclo, se mantiene en la parte de sensibilización, pues se trata de patrones que la misma serie ha establecido como comunes o normales. Después, Dwight se queja inmediatamente con Toby de Recursos Humanos, quien le dice que es Michael, su jefe, el que está a cargo de la caja de quejas de Dwight. Con esto, Dwight descubre que todas sus denuncias han sido ignoradas, se queja con Michael y amenaza con renunciar. Para este momento, el humor se localiza primero en la incongruencia entre el deseo profundo e ingenuo de Michael de hacer de la oficina un lugar perfecto y la acumulación de evidencia de que la oficina es un lugar que no cuenta con los recursos para que sus trabajadores se sientan más tranquilos y cómodos. A partir de eso, también se genera humor por liberación. Al hablar de esos temas que nos generan incomodidad, en otras palabras, es chistoso porque es dolorosamente cierto. La siguiente. En un último intento por salvar la situación, Michael pone a Jim y Dwight frente a frente. En ese momento, Michael lee una a una las múltiples quejas de Dwight, relatadas a detalle. Y en una secuencia típica de The Office, vemos momentos de la lectura de Michael intercalados con las tomas de la cara de descontento de Dwight frente a la cara de indiferencia de Jim y tomas individuales de Jim explicando cómo consiguió hacer cada una de las bromas. Al inicio, Jim se presenta divertido, riendo de su ingenio, pero conforme se acumula va perdiendo la sonrisa y dice, ¿sabes? No suenan tan divertidas si las enlistas una tras otra, pero es que sí se lo merece. Cuando llegamos a la última broma mencionada, es que Jim recorre ligeramente el escritorio de Dwight cada vez que va al baño hasta que termina en otro sitio de la oficina. Jim nos dice que ese día lo único que hizo en el trabajo fue hacer la broma. Y en un par de segundos, con un silencio un tanto incómodo, entendemos, y más importante, él entiende que no es feliz. Y es que para este punto, Pam, su interés amoroso, está a punto de casarse, y el espectador sabe bien que Jim se la ha pasado mal. La siguiente, por favor. El ciclo se ha movido. Hemos tenido un instante de resensibilización, no solo de la estructura común normalizada de las series, sino de incluso aspectos típicos de la comedia. En esos 2 minutos se presentan los 3 mecanismos de la comedia problematizados. Se cuestiona la circunstancia de superioridad. La pregunta es ¿quién es mejor que quién? Tanto para los personajes como para los espectadores. Se cuestiona el estatus quo establecido por la serie. Es decir, se sugiere que Jim, el bueno, el normal, tal vez no es tan bueno. Hay incongruencia estructural y emocional. El episodio inicia con la premisa de que vamos a repasar las bromas que Jim le ha hecho a Dwight y nos lleva a ver que Jim no es feliz. Al final del episodio, Jim decide asistir a una entrevista para otro puesto en otra sucursal, mientras que Michael hace pensar a Dwight que eventualmente resolverá el problema, dejando a Dwight nuevamente sin respuestas. Esto sugiere que el ciclo sigue avanzando y probablemente lleguemos nuevamente a un estado de sensibilización. Sin embargo, lo importante son esos instantes de interrupción, de variación en la fórmula. La última. A modo de conclusión, confieso que no elegí The Office por ser el ejemplo por excelencia de mis ideas. Algunos de ustedes saben que yo hubiera abordado muchos otros textos, pero lo elegí porque fue un parteaguas en el formato de comedias de situación. The Office británica también lo fue en gran medida con su formato incómodo e incómodo sentido del humor, pero en el contexto norteamericano, The Office fue la primera de una lista significativa de comedias que buscaría poner al centro el desarrollo de las relaciones de camaradería y amor, sincero y no necesariamente romántico entre sus personajes. Así, conjugan el humor con la sinceridad afectiva. Esto, a mi parecer, permite una reflexión singular en cuanto a manifestaciones de la violencia más cotidianas, los afectos que conlleva y las formas para confrontarlas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Pasamos ahora a la ponencia de Seirizade Canales Violante. Seiri es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas por la UNAM, es maestra en Literatura Inglesa por la Universidad de Tel Aviv y doctoranda en Literatura Comparada en la UNAM. Ha recibido diversos reconocimientos por su escritura académica, incluyendo el Premio Colin White en el 2012, el Talma
israelí y el Navad Vardi en 2015. En el ámbito de la investigación, su área de especialización es el teatro de la modernidad temprana en Inglaterra, con un enfoque particular en la corporalidad, así como el vínculo entre este y el teatro británico moderno. Ha sido becaria para proyectos de investigación a través de la ISF y actualmente es becaria con ACIT. Ha presentado su trabajo en diversas conferencias académicas nacionales e internacionales, ha impartido clases de escritura académica crítica, literaria y literatura de la modernidad temprana inglesa en diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Tel Aviv. Actualmente imparte materias de esta índole en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y la ponencia que va a presentar ahora se llama Eat the Bloody Pie, Saltburn de Emerald Fennell como una tragedia de venganza contemporánea. Y les doy la palabra. Bueno, primero que nada, quería desearles buenas tardes a todos, saludarlos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tan bonita introducción, y también quería agradecer al comité organizador por permitirme venir y hablar de mis fetiches, pasiones, obsesiones, o como le decimos los académicos, nuestros temas de investigación. Y bueno, entonces, la ponencia del día de hoy, no sé si tenemos el soporte visual, muchas gracias, se llama Eat the Bloody Pie. Saltburn de Emerald Fennell como una tragedia de venganza contemporánea. Podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, en la penúltima escena de la tragedia de venganza shakespeariana Titus Andronicus, el personaje titular planea su venganza contra Tamora y le declara a los hijos de esta que molerá sus huesos, los cocinará con su carne y su sangre, los envolverá en hojaldre y se los dará de comer a su propia madre. En el banquete de la última escena, una vez que Tamora ha comido este platillo, Titus le revela que why, there they are, both baked in the spy, whereof their mother daintily hath fed, eating the flesh that she herself hath bred. 'Tis true, witness my knife's sharp point. Saltburn de Emerald Fennell, podemos pasar a la siguiente, gracias, contiene también un banquete con un bloody pie o pastel de carne sangriento. En esta escena, la familia Catton come un pastel de carne después de haber descubierto el cadáver de Felix, el encantador hijo mayor de la familia. Conforme el almuerzo avanza, la escena comienza a teñirse de rojo. La copa de vino tinto que continúa vertiendo Venecia, la hermana menor, se desborda y va pintando el mantel. Las pesadas cortinas rojas, que son cerradas para permitir que el cadáver sea transportado por afuera del comedor, inundan la escena de luz roja. La tensión aumenta al tiempo que la cámara se enfoca en las rebanadas de pastel. Eventualmente, el primo de Félix, Farley, se niega a continuar comiendo. A esto, podemos ir a la siguiente, James, el patriarca de la familia, le contesta violentamente. Farley, will you be quiet? Sit down and eat the bloody pie. Just eat it. Eat it and shut up. Eat the bloody pie. Después de un largo silencio, en el que Farley comienza a comer y a llorar, Oliver Quick, el protagonista y asesino, comenta suavemente, me parece que está delicioso. Es verdad que el pastel que come la familia Catton no es carne humana, y que el término bloody es usado por James como una maldición para el pastel, un pinche pastel, y no en referencia a la sangre utilizada para cocinarlo. No obstante, como desarrollaré más adelante, la similitud entre estas dos escenas son bastante sugerentes. Además, tal como argumento en esta ponencia, esta es solo una de las diversas referencias y paralelismos que Saltburn hace y que mantiene con la tragedia de venganza de la modernidad temprana a nivel estético, discursivo y estructural. Aunado a esto, propongo que estas similitudes revelan una posición específica respecto a la noción de justicia y de venganza que se encuentra marcada por la inestabilidad y la subversión. En las últimas 3 décadas, los estudios de la modernidad temprana inglesa, particularmente aquellos que se centran en el teatro del siglo XVI y del siglo XVII, han destacado una importante conexión entre este periodo y la época contemporánea. Autores como Attila Kiss han llamado a las sensibilidades de la tragedia de venganza de la modernidad temprana preocupaciones cercanas a las preocupaciones postmodernas. Y R.G. Kaufman, entre otros, han comparado a los personajes centrales de estas tragedias con los filósofos existencialistas del siglo XX, enfatizando la relevancia contemporánea de esta escritura. De igual manera, diversos autores, literatos y dramaturgos, tales como T.S. Eliot y Antonin Artaud, han señalado un vínculo profundo entre estos dos periodos, plagados de ecos y reverberaciones explícitas e implícitas. En relación a este vínculo, destaca el regreso a los escenarios y a la atención crítica de ciertas tragedias de venganza isabelinas, jacobianas y carolinas, conocidas coloquialmente como tragedias de sangre. Podemos ir al siguiente, por favor. Gracias.
Este nombre hace referencia a los temas excesivos que implementan, tales como el incesto, la tortura, la necrofilia, por las escenas violentas y altamente estilizadas que generan y por los llamados baños de sangre jacobianos, los cuales pueden ver aquí un ejemplo muy claro. En estas, el cuadro final, plagado de asesinatos sensacionales y violentos, hace que el escenario termine cubierto de sangre. Por sus mismas características, estas piezas dramáticas fueron consideradas, a partir de la restauración inglesa, como imposibles de significar, como inmorales. Sin embargo, tragedias de venganza como Titus Andronicus, Species of War, The White Devil o The Duchess of Malfi, que es la que vemos aquí escenificada, fueron relegadas al olvido y al ridículo durante más de 2 siglos, pero ahora regresan al centro del discurso literario y artístico en el siglo XX. Así, autores como Graham Saunders han descrito la forma en que la tragedia de venganza isabelina, jacobina, carolina ha influido en el teatro y en la cultura inglesa de las últimas décadas, encontrando un paralelismo en los cuestionamientos en torno a la justicia y la venganza de inicios del siglo XVII y la que existe en la época contemporánea. El tema de la venganza, tal como bien demuestra este coloquio, no es exclusivo de estas tragedias, ni de este regreso y revaloración que se manifiesta, tal como argumentaré el día de hoy, en textos fílmicos como Saltburn. No obstante, las similitudes entre ambos tratamientos de la venganza, el de las sangrientas tragedias de la modernidad temprana, por un lado, y el de formas contemporáneas de aproximarse a la idea de retribución y justicia, manifiestan una conexión discursiva. Así, en ambas, la venganza es cuestionada, revalorada, para convertirse en un intento del individuo de consolidar su identidad frente a un mundo en decadencia. Además, esta conexión se expresa estilísticamente en la violencia corporal y en la erotización de esta violencia como eje discursivo. Por esta razón, en esta ponencia, analizaré el vínculo intertextual entre Saltburn y las llamadas tragedias de sangre, para argumentar que esta película es una manifestación de paralelismos históricos entre 2 periodos en que los sistemas legales y el discurso en torno a la retribución entran en crisis, lo cual conlleva una revalorización de significado de la justicia y de la venganza. Así, Saltburn retoma la estructura, el estilo y la estética de la tragedia de venganza para realizar esta exploración y revaloración. De esta forma, dividiré el resto de mi ponencia en 3 secciones. Podemos pasar a la siguiente. En la primera, definiré el término tragedia de venganza y esbozaré algunas de sus principales características. La segunda sección constituirá un análisis de escenas centrales de la obra fílmica Saltburn a la luz de esta conexión intertextual. Finalmente, compararé la estructura de Saltburn con la de la tragedia de venganza, para definir lo que el texto fílmico propone sobre la justicia y la venganza en la época contemporánea. Una vez hecho esto, presentaré mis conclusiones. Siguiente, por favor. La tragedia de venganza de la modernidad temprana inglesa es un género que caracteriza esta época. Con su acercamiento revolucionario y sangriento al moderno dramático de Séneca, las tragedias de venganza escritas por autores como Shakespeare, Middleton, Ford, Western, entre otros, se convierten en un referente cultural inescapable. Críticos como Griswold y Kerrigan explican el éxito mediático de este género a través de los cambios en torno al sistema legal y a la noción de justicia en la modernidad temprana inglesa. Según estos críticos, conforme los sistemas legales de este periodo comenzaron a cambiar, la falta de estabilidad en torno a la justicia genera una profunda ansiedad, misma que la tragedia de venganza significa. Como su nombre lo indica, la tragedia de venganza se centra en la vendetta de un personaje central, conocido como Revenger o el Vengador. Este busca restituir un honor perdido. El personaje suele tener poco poder e incidencia en el mundo que lo rodea, un mundo oscuro, corrupto, podrido, en el que la justicia es imposible. La desilusión provocada por la injusticia lleva al vengador a buscar la destrucción en sus propias manos de aquellos que han mancillado su honor y herido a quienes aman. Así, la tragedia de venganza está guiada ante todo por la acción, que significa la realización o frustración de las diferentes maquinaciones del vengador. Tal como mencioné anteriormente, las tragedias de sangre de la modernidad temprana erotizan dicha violencia. Esta característica ha sido estudiada exhaustivamente, pero me describo la perspectiva de Monroe, quien explica que estas escenas son emblemáticas, conforman un emblema visual que cristaliza una idea simbólica. Al mismo tiempo, también remite a la ambivalencia de la mutabilidad y muestra la forma en que la violencia está cargada del deseo del vengador. Así, en la tragedia de venganza, el asesinato y la tortura se relacionan con el deseo sexual y se describe con un lenguaje altamente sensual. Por ejemplo, en The Revenger's Tragedy, que aquí vemos 2 versiones puestas en escena de esta obra, el cráneo de la mujer amada de Vindice, el vengador de la obra, es vestido y maquillado para generar el deseo sexual de sus enemigos, quienes mueren al besar este cráneo envenenado. La violencia en estas tragedias escala a causa de la venganza, al punto que casi todos los personajes acaban asesinados de formas más o menos creativas.
Desde puñaladas más bien tradicionales hasta libros envenenados, Cumplidos Vengadores y muchos otros, los personajes de la tragedia de venganza siempre encuentran fines brutales. Así, el destino del personaje vengador es, casi invariablemente, ser destruido por su propia venganza, pues el proceso de retribución lo acerca a esta corrupción al punto que lo transforma en aquello que busca destruir. A primera vista, la trama de Saltburn, en la que Oliver Quick visita la enorme mansión de la familia Catton por invitación de su querido amigo Felix, no parece seguir esta estructura. Sin embargo, antes de demostrar los ecos que sin duda se manifiestan en el trama de Saltburn, me gustaría regresar a las antes mencionadas características estilísticas de la tragedia de venganza, es decir, a la erotización de violencia que incide de forma estética, emblemática y simbólica. De manera similar, en Saltburn tenemos diversas escenas en que la violencia y la sexualidad se encuentran empalmadas. Siguiente, por favor. De estas me gustaría destacar 3, las cuales se han vuelto un referente en la cultura popular al generar gran atención mediática, horror, memes y productos de dudosa reputación. La escena de la bañera, la escena de la tumba y la del lecho mortuorio. En la escena de la bañera, Oliver descubre y espía a Félix masturbándose en una tina. Podemos ver la siguiente, por favor. Oliver succiona los últimos restos de agua sucia, lamiendo también el desagüe por el que estos desaparecen. La escena está cargada de erotismo, pues Oliver parece mostrar una obsesión con el cuerpo de Felix, pero esta es la primera vez que se mostrará de forma explícita el deseo de Oliver de consumirlo. Esta misma bañera será también utilizada en el asesinato de Venecia hacia el final de la película, en el que vemos la bañera rebosada de sangre, un literal baño de sangre, después de que Venecia acuse a Oliver de querer comerlos de adentro hacia afuera. Ambas escenas mezclan una pulsión sexual con una profunda agresión por parte de Oliver, quien desea a los Catton al punto de anhelar devorarlos. Así, en estos espacios privados, el baño y la bañera, vemos a los Catton desnudos y vulnerables, y la cámara reposa sensual y lánguidamente sobre los cuerpos de cada uno de los hermanos, simbolizando este deseo sexual, pero al mismo tiempo este anhelo profundamente destructivo. El motivo de Oliver devorando a los Catton es además un elemento central en la obra fílmica. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, la escena en que Oliver da sexo oral a Venecia mientras esta menstrua. Cuando esta protesta, él argumenta que es un vampiro y le gusta su sangre. La escena del banquete, que cité al inicio de esta ponencia, sigue una lógica similar, ya que el pastel de carne se vincula simbólicamente al cadáver de Felix. Esto provoca la repulsión de Farley, pero el placer de Oliver, quien lo encuentra delicioso. Todas estas escenas se convierten, emulando la lógica estética de la tragedia de la venganza, en emblemas cargados de erotismo y violencia, que simbolizan la obsesión de Oliver por poseer y consumir la identidad y el poder de los Catton. La siguiente escena, por favor, que combina erotismo y violencia, muerte en este caso, ocurre después del funeral de Felix. Esta escena, en la que Oliver llora sobre su tumba para después penetrar la tierra mojada hasta el orgasmo, vuelve a enfatizar el deseo destructivo de Oliver. Además, remite a un motivo común de la tragedia de venganza, una escena en el cementerio que permite al vengador contemplar la muerte y el vacío existencial del que sufre el individuo en un mundo sin sentido. En este punto de la obra fílmica, el asesinato de Felix desencadena en Oliver, su asesino, sentimientos profundamente ambivalentes. Y sus lágrimas y gemidos reflejan una desesperación profunda. Sus acciones sobre la tierra mojada convierten la escena en un emblema del vacío, dolor y deseo, una combinación que vemos frecuentemente en la reacción de los vengadores frente a los asesinatos que cometen. Finalmente, en la penúltima escena de la obra, vemos a Oliver sentado frente a Elspeth, la madre y la única sobreviviente de los Catton, que ya se enferma en una cama. Recordemos que las escenas finales de la tragedia de venganza están marcadas por el baño de sangre y la multitud de asesinatos donde el vengador revela sus maquinaciones y el motivo de su venganza. En esta escena, Oliver, nuevamente de forma macabramente erótica, acaricia y se coloca sobre el cuerpo de Elspeth para después arrancar la sonda con la que está entubado. Una vez que ésta muere, Oliver acomoda los brazos de Elspeth en un abrazo siniestro. Primero, siguiente por favor, esta escena incluye también un baño de sangre, ya que vemos a través de una serie de flashbacks cómo Oliver ha cometido una serie de asesinatos y conocemos también las diferentes maquinaciones con las que ha logrado acercarse a los Catton y destruirlos. Además, la muerte de Elspeth es visualmente muy similar a un destripamiento, el cual es un motivo común en la tragedia de venganza, a través de la cual los cuerpos, como hemos visto, son destruidos y manipulados con el fin de crear escenas con una gran carga simbólica. Además de estas similitudes estéticas y simbólicas, Saltburn también comparte con la tragedia de venganza la noción de una figura vengadora. En este caso,
Oliver busca la destrucción de los Catton, a quienes derriba uno por uno. Oliver es, como los vengadores de esas tragedias de la modernidad temprana, un personaje sin poder, que ha sido excluido del mundo que lo rodea. Al ser un becario en Oxford, se convierte en un paria social dentro de un mundo cuyos ricos integrantes, liderados por Felix Catton, lo humillan y lo excluyen. La tragedia de Oliver es una falta de movilidad social absoluta, en la que el trabajo, el deseo o el talento se vuelven completamente intrascendentes, lo cual remite a un vacío existencial, de nuevo en un mundo sin sentido. A estas similitudes podría levantarse la pregunta de si Oliver es realmente una figura vengadora. Después de todo, hay dos elementos que no cumplen con esa tradición dramática. Primero, Oliver parecería no tener de qué vengarse de los Catton, quienes no lo han dañado a él y a sus seres queridos. Por otro lado, a diferencia del vengador del teatro de la modernidad temprana, Oliver no acaba muerto, sino como dueño de Saltburn, bailando desnudo por sus pasillos con Murder in the Dance Floor en el fondo. A estos cuestionamientos podrían agregarse también el hecho de que Saltburn no es, al menos desde la perspectiva de Oliver, una tragedia. Sin embargo, quisiera regresar a la noción de justicia y retribución en un mundo en decadencia, la cual guía la tragedia de venganza. El odio y amor, o más bien obsesión de Oliver por los Catton, se basa en la profunda disparidad social y económica que los separa. Los Catton son, con su excesiva riqueza, un símbolo claro de un mundo en decadencia en el que su poder y su opulencia los corrompen. Así, las acciones de Oliver son la literación de la metáfora "eat the rich", o comerse a los ricos, en los que Oliver pone la retribución social en sus propias manos. Al final de la película, Oliver se ha acercado tanto a esta familia que se ha convertido en aquello que deseaba destruir, es decir, un Catton más. La venganza sigue la lógica de la autodestrucción, en que consumir al otro es, paradójicamente, autodevorarse. En conclusión, Saltburn es una obra que recrea la estructura y diversos elementos estéticos de la tragedia de venganza de la modernidad temprana, reflejando así un paralelismo histórico y ontológico entre ambos contextos históricos. De esta forma, Saltburn recrea la inestabilidad de la noción de justicia en la época contemporánea, en la que la disparidad económica y social ha abierto una brecha de tal magnitud que no hay justicia verdadera, y un vacío existencial afecta profundamente a la sociedad. Oliver, el vengador en el texto fílmico, intenta buscar esta justicia por medio de destruir y devorar a los Catton, pero Saltburn insiste en la imposibilidad de buscar justicia por mano propia, sin convertirnos en aquello que más odiamos. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Pasamos ahora a la última ponencia de esta mesa. Esta ponencia está a cargo de Ana Sofía López Pedrosa, quien nació en Celaya en el año 2000. Es tesista de la licenciatura de Letras Modernas Inglesas en la UNAM. Trabaja como Senior Library Sales Operations Executive en la editorial Cambridge University Press y fue directora editorial del grupo Murmullo de Paloma. Además, es integrante del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular y del Comité Jóvenes Caniem. Ana Sofía se especializó en los estudios culturales y dedicó su tesina a los estudios de discapacidad y la ciencia ficción. Y en esta ocasión nos presenta la ponencia I Am, After All, a Child of the Crossfire, la problematización del conflicto norirlandés en Derry Girls, de Lisa McKee. Y le cedo la palabra. Gracias. Primero que nada, yo quiero agradecerle al público, además del seminario, porque estos eventos no serían posibles sin su apoyo. Entonces, pues, gracias por acompañarnos y por quedarse hasta la última mesa. Y, bueno, iniciando. Yo voy a hablar hoy sobre Derry Girls. Esta es una serie que cuenta la historia de Irlanda del Norte. Es un país con una historia muy compleja, marcada por las tensiones políticas derivadas de la colonización británica. La serie cómica de Netflix, que está escrita y dirigida por Lisa McKee, explora cómo el pasado colonial del país se entrelaza con la cotidianidad de un grupo de amigas y un amigo, en la cúspide de dos crisis, la adolescencia y el conflicto norirlandés, durante las últimas décadas del siglo XX. El programa se centra en Erin, una adolescente católica que vive sus años formativos en Derry junto con su prima Orla, que está fuera de la boina, sus amigas Claire y Michelle y el recién llegado primo británico de Michelle, James. En 3 temporadas, McKee representa la violencia desatada en la ciudad debido al conflicto que se prolongó durante aproximadamente 30 años entre el ejército republicano irlandés y la Policía Real de Ulster, en torno al estatus gubernamental de Irlanda del Norte, y traza su evolución desde los últimos años del enfrentamiento
enfrentamiento hasta el acuerdo del Viernes Santo que puso fin a la guerra en 1998. A lo largo de esta ponencia, presentaré las herramientas que Lisa McGee utiliza en la primera temporada de Derry Girls para problematizar el conflicto norirlandés desde la comedia y posicionarse en contra de la idea de que se trata de un enfrentamiento irracional. La escritora nos expone esta guerra y sus implicaciones apoyándose en el alivio cómico y la incongruencia. Así, yuxtapone visual y narrativamente la militarización en la ciudad con la cotidianidad del grupo para representar una normalización de la violencia que cuestiona a través de la focalización y el ritmo. Además, me enfocaré en el personaje de James, que a manera de sinécdoque sirve como desahogo del rencor hacia los ingleses, a quienes se les responsabiliza por su papel en este suceso. Con esto en mente, McGee expone a través de la comedia narrativa las nociones de violencia y justicia para demostrar cómo se percibe en un contexto de conflicto sectario donde el gobierno, la religión y la identidad determinan la perspectiva. Derry Girls se opone a la memoria institucional desde la postura y el tono que desarrolla la directora, recordándonos que el enfrentamiento es una consecuencia directa del pasado colonial entre ambas islas sin caer en la justificación de los actos violentos. Antes de abordar mi análisis, ofreceré una breve introducción al conflicto norirlandés. Eric Fauci y Paige Reynolds explican que durante las décadas de 1980 y 1990, la República de Irlanda del Norte enfrentaron una recesión económica y una alta tasa de migración externa. Por un lado, el ámbito social y político de la República de Irlanda estaba estrictamente alineado con la doctrina católica. Por el otro, el conflicto sectario alcanzaba su punto más crítico en Irlanda del Norte. Y como consecuencia, la frontera entre ambos países se convirtió en el objetivo de altercados armados. Y en este contexto, el conflicto norirlandés puede entenderse como un choque entre el grupo realista que aboga por el régimen inglés y el grupo republicano que luchaba por la separación entre Irlanda del Norte e Inglaterra. McGee representa el ambiente de tensión en Derry, un pueblo fronterizo donde culmina la violencia debido a su ubicación y lo articula a partir de su posicionamiento en medio del fuego cruzado. Y ahí se puede ver un chiquito como está justo en la frontera. Además, Fauci y Reynolds también enfatizan el cambio ideológico en la identidad de la población de Irlanda del Norte en relación con las representaciones contemporáneas del conflicto, atribuyéndole a la paz que surgió tras el acuerdo del Viernes Santo. Para profundizar en este aspecto, ambos utilizan la serie como ejemplo, argumentando que McGee ofrece una representación del suceso desde un enfoque innovador, exponiendo las complejidades del choque de creencias políticas y religiosas en la vida cotidiana, contextualizada en una cultura sectaria profundamente dividida. No obstante, los académicos notan que la escritora desancla el desarrollo de sus personajes del conflicto, a diferencia de las representaciones pasadas, que presentaban una premisa y personajes completamente dependientes de la evolución de la guerra. Así, el enfoque de McGee nos demuestra que, aunque Derry es conocido por el impacto de la guerra, también fue un lugar donde la cotidianidad no se redujo a la violencia durante las décadas de los 80 y los 90. Yo me posiciono en acuerdo con Fauci y Reynolds al argumentar que McGee ofrece una narrativa innovadora del conflicto al hacerlo desde el género de la comedia narrativa. Jeremy G. Butler propone, en cuanto al alivio cómico, comic relief, que la comedia es una manera en la que podemos aliviar el estrés al expresar pensamientos que la sociedad denomina inaceptables, de una forma segura. El alivio cómico cuenta con que las personas se sientan más tranquilas con situaciones que son perturbadoras. Por esto, los chistes que siguen de escenas trágicas o dramáticas pueden ser considerados como el elemento que alivia o libera la tensión de un evento. En comparación con otros textos sobre la época, Derry Girls me parece innovador hacer una serie cómica que representa una etapa de violencia extrema en Irlanda del Norte. Al hacerlo así, McGee no resta importancia ni se burla de las atrocidades, sino hace la historia digerible para un público contemporáneo que posiblemente no está familiarizado con el contexto norirlandés. Además, a través del alivio cómico, McGee recurre McGee también recurre a la incongruencia, y Jeremy G. Butler la denomina como una noción comparativa que supone que algo es discordante con otra cosa. Esta otra cosa es como el mundo es o debería de ser. Recupero estas dos citas porque
porque a lo largo de la serie la directora utiliza chistes incongruentes para aliviar la tensión después de abordar las implicaciones de la guerra en las y el adolescente. Ahorita profundizaré un poquito al respecto. Y ahora sí, ya comenzando con mi análisis. A través de la juxtaposición visual y narrativa que supone la incongruencia, McGee informa gradualmente al público sobre la situación política en la ciudad, equilibrando el protagonismo entre las representaciones de la violencia y la cotidianidad de acuerdo con el desarrollo de los personajes. A medida que el grupo consolida su comprensión del conflicto, la violencia se aborda de manera más directa. El piloto abre la serie con la lectura en off del diario de Erin. Como pueden ver, esta escena que acompaña la narración muestra imágenes aéreas de ubicaciones relevantes al conflicto en la ciudad, como Free Derry y los convoyes militares, y se interrumpe al revelar que Orla, la prima de Erin, es quien está leyendo el diario. Butler explica que la incongruencia secuencial opera en una estructura de tres partes. Primero se prepara la escena, en este caso Erin explica las implicaciones de crecer en Derry. Segundo, se anticipa la interrupción, la tensión generada a partir de lo que es en una Derry Girl con las imágenes de la militarización de la ciudad es insostenible, es francamente algo muy impactante. Imagine nos muestra una ciudad en la que para sobrevivir la violencia la población la banaliza y convive con ella. Y tercero, se aterriza el chiste incongruente, que en este caso es Orla leyendo el diario de Erin. A partir de ahí, el capítulo gira en torno a la problemática juveniles del grupo y aborda la violencia del conflicto únicamente cuando interfiere en las exigencias de la cotidianidad. A pesar de que Derry Girls muestra una banalización de la violencia que surge como necesidad, la creadora de la serie utiliza la focalización en paralelo con el ritmo para contextualizar el conflicto y problematizarlo al momento antes de aterrizar el chiste incongruente que alivia la tensión. Citando de nuevo a Butler, este dice que el alivio cómico nos permite adentrar en pensamientos prohibidos por la sociedad. Así, a las y los comediantes se les permite decir cosas que perturban la hegemonía, cuestionando y ridiculizando las autoridades. En este sentido, el humor se puede considerar socialmente liberador. En todos los capítulos de la primera temporada hay escenas que filtran una crítica directa de la guerra, que es seguida de un alivio de tensión. Retomando el final del primer capítulo, Orla en voz alta vuelve a leer la entrada del diario de su prima. Aunque esta tensión se interrumpe cuando Erin se lanza sobre Orla para recuperar su diario, el ritmo que durante todo el capítulo es rápido se desacelera para enfocar en la crítica que remata con las implicaciones que la violencia tiene en la cotidianidad. Así, McGee desarrolla una representación de cómo se aborda la violencia en Derry y, aprovechando el cómico resultado de la yuxtaposición en la incongruencia, exhibe la banalización al relegar la temática y lo visual a un segundo plano. Este mecanismo se repite a lo largo de toda la temporada. Entre una bomba y el primer día de clases, o un viaje escolar a París y el robo de la camioneta del tío que utilizan para contrabandear armas, la crisis adolescente siempre eclipsa en su protagonismo a la crisis civil. Acostumbrarse a la injusticia y aprender a negociar el crecimiento con la violencia en la adolescencia es atroz, y la comedia es uno de los vehículos a través del cual la impotencia alrededor del conflicto se vuelve un tanto digerible. Estos mecanismos se reutilizan en los 6 capítulos restantes con mayor frecuencia conforme el grupo consolida su entendimiento de la guerra. Este aumento es notable a partir del 4º capítulo, en el que un grupo de jóvenes de Chernobyl llega a Derry en busca de dar un descanso a sus pulmones. Aquí se contextualiza directamente el conflicto desde la perspectiva de la población católica de Derry. La directora de la escuela, Michael, les asegura a los y las recién llegadas que no tienen por qué preocuparse demasiado por la guerra civil y el conflicto sectario. Solo tienen que saber una cosa, dice: nosotros somos los buenos. Sin embargo, unas horas después, Katia, que es una chica que se hospeda con la familia de Erin, cuestiona la naturalidad con la que se aborda el tema e incita un proceso de replanteamiento en el grupo. Claire menciona que tienen mucho en común, ya que ambas saben lo que implica ser una persona joven en un lugar conflictivo. Pero Katia le afirma que no es lo mismo, ya que en Chernobyl hubo un accidente nuclear y en Irlanda del Norte les gusta pelearse entre sí, y honestamente nadie entiende por qué. No tienen 2 religiones distintas, solo son 2 sabores de la misma religión. Este comentario deja perpleja a Claire, quien después reflexiona acerca de la integración como una práctica necesaria para obtener la paz. Una vez más,
Esta escena crítica es interrumpida por la cotidianidad de la vida adolescente para desviar la atención. En este caso, Katia besa a James y las chicas están más intrigadas por entender cuál es el atractivo de este chico que por escuchar la reflexión de Claire no puede entender cómo alguien estaría atraída a un chico inglés. Pero la preparación para esta escena y la anticipación Lisa utiliza el ritmo y lo desacelera, y la focalización sirve para que ella insista en la importancia y el poder de cuestionarse la violencia aunque esté normalizada. En este punto de la primera temporada, la directora es mucho más transparente acerca de su postura en cuanto al conflicto y su argumentación a favor de la tolerancia e integración como prácticas individuales que tendrán un gran impacto colectivo. Además, en estas escenas se muestra la importancia de contextualizar el conflicto, considerando el papel que Inglaterra tuvo, ya que al contrario puede parecer una guerra sin sentido o, como lo denomina Katia, estúpida. Siguiendo la postura que la directora expone en breves escenas, James se presenta como un personaje que, a modo de sinécdoque, representa inicialmente a todos los ingleses y actúa como receptor del desahogo de la población católica de Derry, responsabilizando así a Inglaterra por su papel en el conflicto. Desde su llegada al pueblo, donde Michelle lo introduce como el hijo de su tía Katia, quien viajó a Inglaterra para someterse a un aborto y nunca volvió y tampoco ocurrió el aborto, queda claro que James se enfrenta a un contexto sectario en el que representa lo que culturalmente se asocia con lo peor y es objeto de numerosas críticas por ser inglés. Se le denomina salvaje, Will Amy, que para mantenerlo como con respeto aquí es como pequeño británico, es una vergüenza, entre otras cosas. Además, fue el primer alumno en la escuela de niñas porque pensaron que no iba a durar en la escuela de niños. James es un personaje completamente desubicado. Además, el desagrado de la población católica hacia James se intensifica al ser receptor del desahogo que responsabiliza a Inglaterra por su pasado colonial. Por ejemplo, en el episodio 3, cuando él se queja de no distinguir entre las múltiples rebeliones y levantamientos cuando están estudiando, Michelle le responde que de quién es la culpa. Si ellos no los hubieran dejado invadir por 5 minutos, tendríamos menos cosas que estudiar. Y también estos comentarios únicamente escalan al grado en que su tía confiesa que a pesar de ser su sobrino se le dificulta no ver su inglesidad y que, siendo sincera, hay momentos en los que lo voltea a ver y siente puro odio. Para vincular estos comentarios con la responsabilización inglesa, citaré a Julia C. Overy, quien explica que los escritores y las escritoras contemporáneas contextualizan el conflicto a partir del pasado colonial de Irlanda para refutar la noción de que es inexplicablemente brutal. Overy señala que en las obras contemporáneas se narra cómo la historia puede invadir el presente al tiempo que ofrecen posibles resoluciones a la discordia. Lisa McGee logra esto en Derry Girls a través de James, quien está construido de tal manera que, a través de escenas de desahogo, la directora puede filtrar su postura que problematiza el conflicto. Repetidamente y mediante comentarios cómicos, la directora rechaza la historia institucional que caracteriza el conflicto norirlandés como una pelea incongruente, lo cual era como se presentaba en la prensa internacional de la época. A través de todos sus personajes, la directora denuncia y muestra cómo el pasado colonial inglés aún invade la cotidianidad, incluso después de la partición. Así, McGee insiste en la importancia de problematizar esta etapa violenta de la historia norirlandesa para combatir el olvido, evidenciando las estructuras y dinámicas en las que aún perduran las consecuencias de esta colonización. Concluyendo, Derry Girls es una serie cómica que nos muestra a través de la juxtaposición, focalización y ritmo un acercamiento al conflicto norirlandés innovador que representa la banalización de la violencia como una herramienta necesaria para sobrellevar la vida alrededor de la guerra. Con esto en mente, la directora desarrolla una postura en la serie que aboga por la importancia de problematizar este conflicto desde sus raíces, considerando en la historia colonial, incita para rechazar la historia institucional que denomina The Troubles como una guerra sin sentido. Para eso quiero recuperar una cita que hace Judith Butler. Y dice que la vulnerabilidad histórica de aquellos que fueron explotados, que perdieron sus tierras por expropiación o sus vidas, continúa en riesgo de desaparecer en el presente. Por eso, es necesario librar una batalla por la historia de los oprimidos, precisamente porque bajo las condiciones modernas esa historia corre el riesgo de desaparecer en el olvido. Así,
Ella nos incita sobre la importancia de recordar la vida de Mary durante esta época, ya que a pesar de ser alivio, durante esta época, ya que a pesar de recurrir al alivio cómico y la incongruencia, esta se basa en que nos muestra la realidad de cómo es cuando no debería de ser así. Banalizar la violencia porque es inescapable no debería de ser una herramienta y tampoco es chistoso, porque la vida debería detenerse en esos contextos, pero es uno de los pocos formatos en los que podemos digerirlo hoy en día. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Bueno, pues creo que justo esto con lo que un poco cierran los cuatro ponentes, sobre todo respecto al asunto de la sensibilización y desensibilización, creo que nos puede dar, justo para cerrar el coloquio, ¿no? Que creo que es algo que podríamos retomar ahorita en la relatoría, porque me parece que a lo mejor puede ayudarnos a alcanzar una suerte de respuesta, ¿no? Porque ha sido la constante esos 3 días, ¿no? Como de, bueno, ¿para qué sí, para qué no? O cuál es el punto, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluimos esta mesa y ya solo nos quedan pues 2 actividades más, que es precisamente la relatoría de estos 3 días, que ahora llevaremos a cabo, y posteriormente la clausura, ¿no? Entonces, pues nuevamente les agradezco mucho a las 4 y pues felicidades por sus ponencias.